El nivel de desencanto de la ciudadanía hacia la política es cada vez mayor y se ha agravado durante el tiempo de pandemia, en donde los viejos vicios de la política tradicional, en vez de haberse moderado, se han ido agravando. Y es el tema, por ejemplo, del robo despiadado a las arcas públicas, incluso en circunstancias dramáticas, que costaron más de 18.000 muertos por la pandemia, más de la mitad de los fallecidos en la guerra del Chaco, que duró un total de 3 años. La política tiene que hacer un nuevo pacto, una nueva alianza con la sociedad, con sus mandantes. Si continúa con lo mismo, si cree que simplemente con pagar es suficiente para lograr la confianza y el voto de un ciudadano hambreado y en situaciones cada vez más lamentables, la democracia no tiene posibilidad de ser sostenida y será finalmente degradada por algún populista o algún fascista. Nos jugamos mucho en los comicios del año 2023, con una economía destrozada, con un pueblo desanimado, con unos partidos políticos vaciados y con un dinero sucio cada vez más activo como actor central de la política criolla. Es el tiempo de refundar la política en el Paraguay y para eso hace falta un nuevo pacto entre los políticos, la política y sus mandantes, los ciudadanos. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. Una de las cuestiones claves de cara al futuro del Paraguay en tiempos democráticos es la reforma del Estado. Se habló como un mecanismo para evitar el levantamiento, la ira, el descontento popular en contra de quienes vinieron cobrando como siempre, no haciendo nada durante el tiempo de pandemia. Creíamos que el Estado sería mucho más sincero con su realidad y buscaría cambiar las reglas del juego. Se sumaron el ministro de Hacienda y el vicepresidente Velázquez, el hermano de Abdo, y Velázquez, que sacaron un pequeño documento intrascendente que fue a parar al bote de basura de la Cámara de Diputados. El que lo recibió fue el presidente de la Cámara Baja y presidente de los Colorados Aliana, el menos interesado en hacer la reforma del Estado. Cambiar la base clientelar, prebendaria, llena de canonjías, como es la política paraguaya, es prácticamente un suicidio para el Partido Colorado. No puede tener autoridad esta agrupación política que, junto con las demás, llenaron de empleados públicos nuestra estructura administrativa, cada vez más costosa y cada vez más descarada, como lo plantean los organismos de Hacienda que se otorgan autoaumentos o la gente del Banco Central del Paraguay. Nadie mira la realidad de la gente que apenas sobrevive. Nuestros marajás de la función pública se siguen comportando como si fueran una casta superior. Y nosotros, los intocables Dalí marginales, que siguen sosteniendo con sus impuestos a esta casta avergonzante que debería cambiar por completo de la mano de una política que ponga los tantos de forma distinta para propósitos también diferentes. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Muchos paraguayos han optado por salir al exterior y buscar la posibilidad de perfeccionarse en varias áreas del conocimiento. Esto ha sido muy positivo, indudablemente, en un tiempo que requerimos gente preparada y capacitada en varias áreas. Lo lamentable es que muchos de ellos no han tenido un plan para el retorno, no han sido acogidos en centros académicos para mejorar la capacidad de investigación y de la propia docencia. Tampoco se han beneficiado estructuras públicas. Más de 5.000 maestros fueron becados durante estos últimos años y ninguno de ellos ocupa una labor prominente en alguna institución o en alguna estructura administrativa donde se pueda ver los resultados de la costosa inversión que ha tenido enviar gente afuera. Muchos de los casos también ha favorecido a hijos de personas que podrían haber sufragado los costos de la formación en el exterior, pero que sin embargo se valieron de los recursos públicos porque tenían mejores posibilidades y oportunidades para alcanzar dichos lugares. En definitiva, nuestro programa de becas, el más ambicioso implementado en mucho tiempo, puede terminar naufragando en los resultados poco prácticos que ha tenido hasta ahora. Lo que requerimos es hacer una revisión completa de este programa denominado Becas Carlos Antonio López
y observar de qué manera la gente que enviamos a la vuelta puede ser útil para propósitos en los que el país requiere con urgencia. Carlos Antonio López envió 5 personas durante toda su presidencia a Europa para formarse, y la mayoría de ellos en realidad fueron enviados para hacer las tareas de mantenimiento de los buques británicos comprados de los astilleros de ese país. Hay que ser más concreto, más práctico y más eficiente en todos los campos, y más en las cuestiones en donde utilizamos el conocimiento, la sabiduría y la capacidad, y por sobre todo los recursos de este pueblo pobre.